entran y sale y no se oye el audio, y bueno, espero que ya. Que estaba haciendo una actualización y no sé si se cayó la vez cuando la hice y me borró varias cosas que ya no puedo utilizar, pero bueno, la recupero. Un favor, mientras, bueno, ya están prácticamente todos, faltan una persona, dos. Entonces, ya vieron el video de la 2.1, es un video cortito de 13 minutos, donde hacen el cálculo de una carga neta sobre una línea en un alambre infinito. ¿No lo han visto? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, antes les adelanto. Ya casi termino de revisar sus exámenes. Quiero incluir ya esta parte para ya darles el corte de primer parcial como primera unidad, porque recordemos que dentro de nuestra programación de actividades hay una calificación parcial, primer parcial, que sería todo mecánica. Hay una segunda que es toda la parte eléctrica y luego la última que es la de magnetismo. La parte de mecánica y la parte de electricidad, toda esta parte es con exámenes y obviamente sus aportaciones de ejercicios, ¿qué más? Y sus presentaciones. Y la última parte es donde hacen un solo examen y el segundo examen, en lugar de ser examen escrito, es ya su proyecto de equipo. Entonces, bueno, eso por un lado. También lo de la parte de los equipos. Ayer alguien me comentaba que quiere trabajar con una persona nada más, que no quieren tener más en el equipo. Está bien, recuerden que son el 80% de actividades a entregar. De hecho, revisando sus exámenes, se me había pasado a comentarle esos del 2 cuando hice la revisión, pero hay detalles donde pues logro identificar que, aunque ya sé que por equipo se reparten las tareas, no solamente ahí termina el trabajo en equipo. No. El primer parcial es lo que ya tenemos ahorita, o sea, nada más termino de calificar el examen, el último que les hice, y ya me falta poquito, ya le avancé un buen, y sumo todo eso, lo que han hecho hasta ahorita, y esa ya va a ser su primer parcial. De la segunda, o sea, el primer parcial abarca hasta el examen que hicieron ayer, y las actividades entregadas para la parte mecánica. Para el segundo parcial son otros 2 exámenes. Supongo que ya no haremos 3, vamos a hacer 2. No, sí, probablemente sí 3. Para que no se les junte mucho, porque como vienen leyes de Gauss y eso es muy pesado hacérselos en un examen, meterles 2 temas. Bueno, eso ya lo decido en esta semana. Porque tendrían examen, pues, o sea, esta semana no tienen, es hasta la que sigue. Sí, Zaira, dime. Maestra, una pregunta. Sí se acuerda que nos quedaba pendiente una exposición, bueno, unas diapositivas de una actividad pasada, y me acuerdo que la semana pasada, creo que cuando hicimos el examen, antes de hacer el examen le pregunté y dijo que la íbamos a trabajar, pero creo que ya no. Es que ya les había comentado que son uno, o sea, en cada equipo presenta uno o el otro tema, porque la primera vez presentaron todos y la verdad es que sí, o sea, sí todos aportan y están muy bonitas las presentaciones, muy bien hechas, pero en realidad para ustedes llega un momento en que es tedioso, o sea, hoy 6 veces el mismo tema, entonces esta vez presentaron 3 un tema y 3 otro tema. Pero yo me refiero como a la entrega de las diapositivas. Ya no sí, eso todavía, no, sí, todavía lo estamos trabajando esta semana, que les dije que podían esperar. Hay quien ya la subió, sí, esta semana la estamos trabajando y sí, también ya algunos en las presentaciones que siguen presentarán esa parte solamente a 2 equipos, 2 equipos la que viene y 2 equipos la otra, porque ahorita ya se publicaron creo que las otras 2. Entonces sí, ya se nos acumula un poquito de trabajo, pero no se preocupen, ahorita les termino de explicar cómo va a ser esto. Entonces, pues la idea, les digo, es que lo que me estoy dando cuenta en sus exámenes es precisamente eso, que yo creo que revisan los que les toca y no revisan, digo, no en todos los equipos, hay equipos que pues se ve muy bien la calificación. Les voy a explicar más o menos cómo hago la calificación. La calificación es que agarro por equipo y reviso por equipo. ¿Por qué? Porque con esto me doy cuenta del avance total del equipo. Ahora, ojo, cuidado, porque ahí también he cachado en algunas veces, si no anulé algunos exámenes es porque no nos ponen una pregunta, pero tengan cuidado cuando están consultando información. Si es de sus ejercicios que resolvieron sus compañeros, pues también cuestionense si están bien resueltos, porque hay algunos exámenes donde me copian la misma fórmula y la fórmula está mal. Entonces, ¿cómo es posible que un error que provocó, o sea, que hizo una persona, se transmita a la otra y sea exactamente el mismo error y todo el cálculo igual? Entonces, si no revisara todo el total de procedimiento y todo el examen, pues en automático, como muchos maestros dirían, pues esto es plagio y se anula el examen. Porque reviso todo y ya me doy cuenta, no, pues no, más bien lo que pasó aquí es que a lo mejor el que calculó puso la fórmula, la persona que consultó la vio y pensó que esa era la correcta, ¿sí? Entonces, pero sí, cuidado con ella, les digo, porque sí me ha pasado y no he anulado exámenes hasta ahorita, ni lo voy a hacer porque por suerte
Fue en pequeños detalles, no es así de que tengan un examen, porque en otras generaciones sí me ha pasado que es la transcripción de un examen en el otro y pues eso ya es incorrecto, ¿no? Pero en este caso me pasó en el examen, en el de mecánica, ¿no? Porque será un poco más abierto, digo, perdón, cinemática, pero en el que sigue hay personas que copiaron una fórmula y la tiene otra persona igual, esa fórmula que no es correcta y que está mal y que hasta con dimensiones está mal y la tienen igual, entonces eso, si se hubiera replicado en todo el examen, pues es anulación inmediata. Pero bueno, no ha pasado y que bueno, al menos han demostrado que si fue en un detalle, fue en un detalle y no en todo lo demás. Pero el punto al que voy es que cuando les entregan los ejercicios, también ustedes tienen que tratar de preguntar a la persona que los entregó, pues cómo los hizo y todo, porque es parte de lo que les ayuda a desarrollar el conocimiento. Son pocos precisamente para que puedan estudiarlos todos para el examen. Entonces, si se dan cuenta, los exámenes son más sencillos, pero sí requieren un nivel de comprensión. Entonces, si nada más reviso el que a mí me tocó, pues a lo mejor no veo la variante del compañero. Y eso les pasó mucho en el de tiro parabólico, donde me sacaban el ángulo de hacer un triángulo trigonométrico. Claro que el resultado va a ser muy parecido porque estamos trabajando con velocidades pequeñas y a distancias muy cortas con respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, si yo saco con el triángulo, saco las ecuaciones de tiro parabólico, me va a salir algo muy similar. A lo mejor va a variar en una milésima o en una centésima. Pero pues ya cuando veo procedimiento, y recuerden que aquí lo que les cuenta es realmente el procedimiento, en realidad les baja mucho más, o más bien a veces se les anula el resultado por no tener procedimiento y no al revés. A veces en el examen me ponen un resultado que estuvo mal, que les falló un signo, que algo. Cuando voy revisando el procedimiento me doy cuenta que ya solo fue hasta el final y entonces les cuenta todo su procedimiento. Entonces, tener cuidado con esos detalles, ¿sí? ¿Por qué? Aunque una calificación en realidad no los califica como alguien capaz o no capaz, pues es un parámetro que se utiliza para reportar un nivel de avance, ¿sí? En realidad, muchos tenemos mucha más habilidad y capacidad desarrollada de lo que se muestra en un examen escrito, de que esa calificación que les dan, pero pues es una medida, es un estándar que se utiliza en enseñanza y pues ni modo. Entonces, sí hay que cuidarla, no estoy diciendo que un 10 y que cuando vayan a trabajar si no llevan 10 no los van a contratar, pero cada uno tenemos diferentes planes de vida y hay quien quiere meter becas, hay quien quiere irse de movilidad, hay quien quiere conseguir un proyecto de estancia en verano, etc. Entonces, traten de cuidar eso, siempre pues se pide un 8 para arriba y el hecho de que aquí ya tengan 4 asegurados, porque la verdad es que están trabajando muy bien en sus entregas, en sus presentaciones, pero pues los puntos del examen les sirven precisamente para subir ese promedio. Entonces, pasar pero salir muy bajitos les puede afectar. Entonces, traten de hacer eso. O sea, el que se les queden pocos ejercicios no significa que se baje el nivel de trabajo. Entiendo también que todos los profesores los estamos saturando porque pues estamos en línea y hay mucho material que se trabajaba en la clase que no lo podemos hacer ahorita. Yo trato de hacer esas actividades aquí cuando les doy tiempo, pero pues lamentablemente por más tiempo que se dé es diferente el trabajo en clase donde estoy observando cómo interactúa cada uno y puedo, digamos, intervenir al momento que aquí. Entonces, algunas veces comprendo perfectamente que no ven la duda, que están resolviendo el ejercicio y no ven la duda hasta después cuando ya lo revisan y se dan cuenta. Es diferente a cuando estamos ahí en el salón y al momento que les surge la duda pueden preguntarle y todo. Entonces, sí, entiendo que es más pesado trabajar de esta manera para ustedes, que se saturan más, pero pues no se confíen mucho, por favor, porque digo, el pasar con un 6, pues sí, ya acreditaron algo, pero no es propiamente algo que les sirva para algunos planes futuros. Entonces, traten de recibir los ejercicios de sus compañeros y revisarlos y cuestionarse si están bien o no. Digo, porque sí, es eso, a veces nos confiamos y los tenemos de guía para el examen, está bien, pero si estaban mal, pues ya nos llevamos todo eso mal que hicieron ahí. Entonces, y aunque no son propiamente la base, ya ustedes se dieron cuenta que aquí cada problema es diferente, o sea, no hay forma de replicar, a no ser que te inventara yo el mismo con otros datos, los problemas van variando. Entonces, traten de cuestionarse eso, de revisarlos, de entenderlos, ¿sí? Pensaba aumentarles el número de ejercicios para que cada quien al menos hiciera 2 o 3, pero creo que no es la solución, creo que la solución es mejor eso, explicarles el motivo por el que tienen que revisar lo que entreguen sus compañeros, porque tienen que ver las variantes. Ya hicieron el de ustedes, vean las variantes, si tienen duda, pues pregunten al compañero, ¿por qué hiciste esto? Si no, aún así todavía queda la duda, pues pregunten, ¿sí? Pero sí es importante. Ahora, la parte de electromagnetismo que es, yo siento que hasta cierta manera agradable, porque es un tema pesado, ya lo van a estar, bueno, ya lo están viendo y ahorita que vean el tema se van a dar cuenta que es pesado nuevamente, no en cuestión de física, en cuestión de que deben tener mucho material ya aprendido, si no dominado, conocido, ¿sí? Como ahorita que vamos a ver el ejemplo de el que les sigue, que si ya habían visto el video, ahorita lo vamos a desarrollar aquí porque les había comentado que íbamos a
a tratar ley de Gauss como un solo tema de un día, porque sí es importante que quede la comprensión y pues que se quiten las dudas. Entonces ahí se van a dar cuenta que la física se acaba al momento de plantear el problema, como en los de tiro parabólico y como en los de cinemática. Ya plantea el problema, ahí la física dice, bueno, se mantiene en stand-by en lo que hacen todo el cálculo, y el cálculo aquí es el pesado. Entonces tienen que recordar trigonometría, métodos de integración, tienen que recordar definiciones de cálculo de vectorial y todo esto para poder trabajar de una manera rápida. No digo que no lo puedan hacer en general con el conocimiento que ya tienen, pero si se tardan, pues obviamente eso implica tiempo, ¿no? Sobre todo en sus evaluaciones. Bien. Pues vamos a ver el tema, interrúmpanme cuando tengan dudas. Nuevamente, como son temas de los cuales yo no estoy segura cómo los trataron los profesores anteriores, bajo las circunstancias que estamos ahorita, pues uno piensa que todo el mundo da todos los temas y que al menos busca que tengan el menor dominio, pero no sabemos y no hay ahorita pues, buscar culpables ni nada, simplemente es la situación. Entonces, no sé hasta dónde llevan abarcado sus profesores, pero donde no entiendan, pregunten por favor, porque al menos la parte de comprensión de ese paso que estoy haciendo la tengan, aunque a lo mejor, como les digo, no necesariamente el dominio, pero sí reconozcan qué es lo que estoy haciendo. Entonces yo espero que no les cause problema, pero por cualquier situación, interrumpan donde necesiten, ¿ok? Entonces, bueno, y ya no lo cerré, entonces eso va a ser para la parte de la unidad 1, la unidad 2, también no sé si voy a dividir en 2 o en 3, depende de qué tan pesados estén los ejercicios para que tampoco los estrese tanto resolviéndolos, los de examen, y finalmente en el último, y es un solo parcial el que hacemos y todo lo demás ya es proyecto, que es un proyecto ahora como una extensión de lo que han estado haciendo de proyectos, que para eso los prepara, para la interacción en grupo, para de alguna manera desarrollar sus aptitudes críticas, que puedan preguntar, que puedan todo esto, porque al final ustedes desarrollan uno con todo de práctica. Y lo de la práctica, pues ya dieron el visto bueno para que se abra, creo que en 10 días los últimos que se vacunaron ya estarían con su segunda dosis. A lo mejor también hay quien no sea de la ciudad precisamente, pero bueno, eso ya lo veremos, ya saben que no es obligatorio. Entonces, no sé qué hacer esto. Entonces, ya empezaríamos a ver la posibilidad de que algunos vayan al laboratorio y hagamos al menos una práctica en el laboratorio. Claro, no es obligatoria y es dependiendo de ustedes. En caso de que sea muy complicado el traslado y todo, también lo entiendo perfectamente, pues lo que haríamos es pedir a SCOM que pongan alguna cámara. También entiendo que tienen que tomar sus clases, eso ya lo preví. Pediría 2 aulas de cómputo para que estén separados cada quien en las aulas de cómputo y puedan seguir tomando sus clases para que no se atrasen con las clases anteriores o las posteriores, al menos en lo que tienen tiempo de desplazarse a sus casas. Entonces ya eso ya lo hablé con su director, me dijo que sí, que hay esa posibilidad de que les digo, tomemos la clase así, y sería una práctica precisamente para no atrasar a sus compañeros que no puedan venir, ya que estén en otra ciudad, o que realmente el desplazamiento sea mucho, pues nadie quiere arriesgar todavía a nadie, ¿no? Entonces, eso de venir allá amontonados y todo, pues es complicado más en esta temporada que ya empiezan los fríos. Entonces lo vamos a organizar bien y probablemente una práctica sí se haga ya, y nuevamente no es obligatorio. Sí, no tienes que venir, no te preocupes, por vídeo. Te conectamos ahí con el celular y nos vas viendo, y ya tendrían que hacer alguna equivalente en su casa, replicarla, que es lo que he hecho otras veces cuando algún compañero no puede replicarla con material de su casa, que sí se puede, ¿eh? Ya me han mandado videos muy coquetos ahí. Entonces, sí, sería una de las prácticas sencillas, no los voy a poner a trabajar con capacitadores paralelos. Dime, Jorge. Maestra, pero eso ¿a partir de cuándo sería? Para ir a la práctica, mira, primero tengo que coordinarme con los jefes de laboratorio, porque como nosotros no tenemos llaves, como es un laboratorio, entonces en 10 días ya me permiten hacer una planeación. Yo creo que en noviembre, antes de que empiece todo el relajo es más, nos vamos disfrazados. Ay, pueden llevar máscara y el de dinosaurio o algo. Sí, en noviembre, antes de que vuelva a empezar lo que es diciembre, de la tercera hora. Entonces ya lo estoy coordinando, pero para también darles tiempo a los que apenas se vacunaron. Y sí, quien no tenga sus vacunas, pues ya les dije, no es de ninguna manera obligatoria, solo para los que quieran, porque la idea, bueno, no sé con ustedes, con mis alumnos de primer semestre que también toman física, pues vamos a hacer un recorrido también por la escuela, les van a permitir hacer un recorrido y trabajamos la práctica rapidito, todavía estamos viendo, si no nos abren en el laboratorio, a lo mejor lo hacemos en jardín y sería una práctica simplemente para interacción, recorrería la ciudad, la ciudad, la escuela, la ciudad universitaria, la escuela y ya, les digo, con ustedes, en el caso de mis alumnos de primero no hay problema, llevan el mismo horario todos. Pero ustedes, lo que tendríamos que hacer, pues es lo que les comento. Si tienen clase inmediata después de la mía, o previa y tienen que llegar antes,
pues lo que tendríamos que hacer es eso, vamos a buscar 2 salones, 2 aulas de cómputo, que ya están arregladas para estar aislados y todo, para que cada quien tenga su espacio sin estar encima de otra persona o cerca de otra. Ahí tomarían sus demás clases, y hasta el momento que se les atraviese una libre o algo ya se puedan desplazar, pero sí tendrían ese apoyo por parte del subdirector de tener un lugar donde tomar sus clases, para que también no vengan cargando máquinas ni nada de eso, porque pues tampoco es el momento, ¿no? A lo mejor celular, a lo mejor algo chiquito, pero pues ahorita que no hay tanto movimiento, tampoco es necesario arriesgarse. Entonces, yo les estaría avisando de eso, les digo ya, pasando octubre, para que una de tiempo lo de las inmunizaciones y segunda me pueda organizar con mi jefa y con el jefe de laboratorio, que les digo, creo que no hay, pero al menos quién se va a encargar de abrirnos y de estar pendientes. Entonces, véanlo como para noviembre. Si se vuelve a subir el pico y otra vez empieza a haber casos, pues tendríamos que suspender, pero véanlo de esta manera. Si todo va bien y sigue fluyendo bien, yo creo que en noviembre, digo, es más, si quieren ahí pasar el Halloween, no, pero ya sería, dije, nos disfrazamos, pero no, no es broma. Pero sí, hacer algo así, y les digo, y no es forzoso ni obligatorio. Entonces, más o menos, la primera semana tenemos ahí 2 días libres, ya saben que es feriado bueno, no es feriado, perdón, es para el Politécnico, no hay clases unidos, pero ya a partir de 3, 4 y 5, entonces tal vez por ahí sería, no sé. Tengo que pensarlo bien, no voy a hacer que algunos tomen, eso sería 1 o 2, sí, yo creo que por esos días, la primera semana, les digo también, o la que sigue, para que no nos vemos otra vez afectados por diciembre, que empieza todo el movimiento. Ustedes ya saben que en diciembre toda la ciudad quiere salir de compra, etcétera. Entonces, para que también no vengan ahí todos amontonados, traten de venir cómodos. Lo organizamos bien, sí, más o menos para eso, hacer la práctica, les digo, y a lo mejor coordinarlo de su trabajo final del proyecto. Eso podríamos vernos para eso. Y ya de ahí, que sería, dependiendo de cómo funcione, ustedes deciden si quieren volver otra vez, o si pues al menos ya con la presentación les esperan a enero, que ya van a entrar, se supone que en híbrido. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver el tema y lo vamos organizando. Entonces, por mientras les digo, y que quede claro, no es obligatorio. Es ok, ya contesté. Sí. Son solo laboratorios, ¿verdad, maestra? O sea, Los que dependiendo se están usando ahorita, sí, ajá, o sea, pero dependiendo cómo pasen la prueba, ya se decidirá si empiezan las clases presenciales o todavía no. sí, las Supongo. híbridas, de hecho, presenciales creo que ninguna, en híbrido. Sí, y por eso les decía que a mí la preocupación que me da es que ustedes, como ya toman clases con diferentes grupos, pues ya no es fácil coordinar un horario como cuando iban en primero, que dices es tu horario y la que sigue es la del profesor tal, entonces le decimos y listo, ¿no? Aquí no, porque ustedes pueden estar tomando clase muy pegada después de la mía, antes de la mía, y diferentes horarios, etcétera. Entonces, por eso es que le comenté al profesor Ivanoso, al subdirector, que requería que me pusiera 2 aulas continuas, o sea, contiguas, perdón, no contiguas, contiguas, de cómputo para poder repartir, dependiendo, bueno, también de los que vayan, repartirlos en las 2 aulas y que puedan seguir tomando ahí sus clases hasta que ya tengan suficientes horas libres, sobre todo si alguien vive lejos y quiere venir, para regresarse a su casa, ¿no? Que no pierda clases ese día. Entonces también es que eso es lo que tienen que pensar las autoridades, que el día que van a hacer un laboratorio tienen que considerar el tiempo de traslado, tienen que considerar sus otras clases, entonces todo eso hay que contemplarlo, estoy tratando de organizarlo así. También pues la otra opción es que un sábado, pero lo veo difícil, que un sábado quisieran ir a hacer un tour por la escuela, pero eso solo para conocer y ya aprovechamos para hacer una clase y pues sí estaría como que más vacío. Bueno, no sé si selección también está tomando, pero bueno, estaría más vacío y ya pues, se sustituía por una de la semana, ¿no? Sobre aviso. No sé, algo así lo vemos, pero vamos a coordinarlo y vamos también a ver cómo vamos a mover. Lo coordino bien, lo hablo con el subdirector y sobre todo pues no dañar las otras clases, porque creo que eso es lo que no han pensado. Que ir a un laboratorio implica el traslado y luego el regreso y que si tienen clases cerca, pues, ¿cómo le van a hacer ahí, no? Entonces, yo les aviso, vamos a coordinarlo bien y les aviso y ya nos ponemos de acuerdo. O si quieren ir por grupitos, digamos 6 un día, pero bueno, es que eso implica horarios, no, lo vemos, lo organizamos bien y les aviso, pero sería yo creo que la primera o segunda de noviembre. ¿Sí? Vamos a ver el tema, les digo que es cortito, pero pues si donde no entienden, por favor me interrumpen. Hay una parte de cálculo que a lo mejor si no se acuerdan, pues habría que repasarla, pero sí se las puse extendida para que al menos vean que se hizo y ya después pueden repasar rápido lo de integrales trigonométricas, es que hacen con el triangulito. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, paso al tema para que ya avancemos, es corto, pero sí es importante. Uy. A ver si tengo conectada la tableta. Sí, vale. Entonces les comparto la presentación. Aquí la cerré porque estoy atorando esto.
No me apuro ya a terminar de calificar, es que se me ha juntado. No sé con sus otros profesores, pero octubre siempre es pesado para los profesores. Todas las actividades y entregas van a poner en esta fecha. Y luego son así, hace rato me estuvieron interrumpe para pedirme cosas y sus compañeros cerraba yo el micrófono cada 15 minutos. Sí. Por eso ya quería fallar. Bueno, yo perdón el comité. Entonces, la primera parte ya la habíamos visto, me voy muy rápido, solo es para volver a retomar el tema, porque pues este es la continuación de lo que vimos en el anterior. Entonces ya habíamos hablado de la carga eléctrica, de la conservación de la carga, que esta se puede transportar, pero no la podemos crear ni la podemos destruir, que es una constante en el universo, la carga con la que se cree, bueno, con la que se supone inició, ahí está, es la carga que tenemos constante y además que tiene un valor esa carga dependiendo de cómo trabajemos, pues en general esta es la cantidad que se utiliza, pero pueden redondear a 2 decimales, a un decimal, bueno, 2 y 1 es lo mismo, menos, ¿no? Ya no se redondea menos porque entonces perderíamos. Profesora, ¿está presentando? Perdón, sí, no se las compartí, ¿verdad? Voy. Perdón, según yo, sí. Vale, gracias. Entonces, una nueva presentación. Ahí va. Entonces decíamos, bueno, es el tema de ley de Gauss y esto es lo que les acabo de comentar. Es solo un repaso para que entiendamos el tema. También, pues, este tema tiene relación con la atracción y repulsión de las cargas, que ya lo vimos, ¿sí? Que está también, de aquí sale la definición, bueno, más bien, esto soporta la definición de la ley de Coulomb, que dice que las fuerzas entre cargas, entre cuerpos cargados, pues son directamente proporcionales a la carga e inversamente proporcional a la distancia que existe entre ellas, y bueno, de atracción, porque eso es importante aquí, a veces no les dicen precisamente si eso o no, pero ustedes deben recordar que los vectores son, si son del mismo signo, pues las cargas se repelen, se tratan de alejar una de la otra, digamos, empujan con fuerza, y al contrario, si son signos diferentes, pues se atraen, ¿no? Entre ellas, quieren pegarse. Entonces, recordando la ley de Coulomb, el campo está en las definiciones, ya teníamos los términos, la que es una constante, las cargas pues son valores medidos, valores constantes para discretas, para partes discretas, ahorita nos vamos a ir a continua y ahí hay una cierta interpretación matemática diferente a esto, pero solo es una interpretación. Y también tenemos que el campo es proporcional a la carga, dijimos que si colocamos una carga de prueba para que no interactúe con las demás, pues solamente va a depender de la carga que sí existe, de la real, y de la distancia que une el punto donde colocamos la carga de prueba, y va a estar en dirección, esa R unitaria, pues va a estar en dirección de el vector que une la posición donde estamos analizando el campo y la posición de la carga original. También vimos que hay un principio de superposición que nos permite, cuando estamos hablando de, bueno, aún en el continuo también se puede utilizar, cuando estamos hablando de varios elementos, tomar un elemento como si los demás no existiesen, trabajarlo de forma vectorial, porque aquí estamos trabajando con distancias que son vectores entre el punto de análisis y el punto, digamos, de prueba. Entonces, podemos hacerlo para cada una, ignorando todo lo que pasa alrededor, y luego hacer una suma. Cuando hagamos integrales, algo parecido. Podemos analizar un pedacito, que es lo que vamos a hacer, y luego hacer la suma sobre todo. Entonces, ese principio, bueno, algo para aclarar aquí, porque después en un voltaje nos va a causar un poquito de ruido. Algo importante cuando aplicamos el principio de superposición en estos casos es que si ustedes van a sumar los campos o las fuerzas, todas tendrían que ser sobre esta Q, digamos, 0, ¿no? Entonces van a observar que es la fuerza de 3 en 0, más la fuerza de 2 en 0, más la fuerza de 1 en 0, más la fuerza de n en 0. O sea, todas están aplicadas al mismo elemento. Y eso es lo que les permite hacer la superposición, que es diferente, aunque también hay estrategia, cuando van a comparar Q3 con Q1, Q3 con Q0, Q3 con Q2, Q0 con Q1, eso es diferente, ¿no? Lo vamos a ver en potencial, pero esa es otra herramienta. Aquí, cuando estamos usando principio de superposición para fuerzas y campos, siempre sobre el mismo elemento, ¿sí? Entonces, sobre ese principio de superposición, porque es esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con alguna otra, etc. Ya habíamos visto las líneas de campo y dijimos que nosotros podemos calcular qué tan cargado, estos son un dipolo, pero si fueran cuerpos cargados, qué tan cargados. Bueno, algo importante es que se tiende a poner de esta manera los cuerpos cargados también, cuando te ponen un más y no te especifican que es una sola partícula, bueno, no partícula, ya tendríamos caras, que es una sola carga,
También te pueden poner esta más. Generalmente utilizamos como convención la Q mayúscula para decir que son varias ahí concentradas, pero que ya tienen una medida, ¿no? Entonces, un número, un valor. Entonces, cuando te lo ponen en más, simplemente significa que ya sea, si es una carga, si te dicen ahí es una sola carga, pues es la carga positiva y la carga negativa, pero también podrían representar cuerpos cargados de manera positiva y negativa, y pues las líneas son igual, la interacción entre ellas. Entonces, que son lo demás estudio aquí, porque esa es la realidad. No hay, bueno, sí hay, pero no es lo que estudiamos como tal, que le pasa al electrón con el positrón, ¿no? Lo que estudiamos es un cuerpo cargado negativamente con un cuerpo cargado positivamente, cómo interactúan entre ellos, o dos cuerpos cargados positivamente, cómo interactúan entre ellos, que precisamente está relacionado con la presentación que tienen ahorita que desarrollar, que tiene que ver con cargas en cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que la dirección del campo magnético, en realidad con lo que estamos trabajando, con la matemática que trabajamos, son vectores. Entonces, lo que tienen, estoy yendo un poco rápido porque esto lo vimos la vez pasada, solo es recapitular. Entonces, esas líneas de campo se dibujan de esa manera, pero el vector de campo, pues son vectores, son flechitas que verían así, que están tangentes a esas líneas, ¿no? Entonces, verían muchas flechitas ahí, esos son los que sí representamos matemáticamente. Lo otro es digamos, el trazo de la línea real, y la matemática que hacemos, pues veríamos así, nuestro vector, 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 ¿no? Entonces, en una dirección que va avanzando, en este caso que sale del más, bueno, siempre salen del más y entran acá, entonces ahí los observamos. Bueno. Y bueno, lo que sí va ligado, lo que sí va ligado con el tema que sigue, pues es precisamente la intensidad del campo. El campo eléctrico, ya dijimos, son estas líneas que aparecen alrededor de los cuerpos cargados. Y la intensidad nos representa, como su nombre lo dice, qué tan intenso es el campo. Entonces, si yo pongo aquí una carga de prueba, el campo no es tan intenso como si la coloco aquí adentro, ¿no? Y además hay pocas líneas, pero en realidad sería todo el espacio lleno de esas líneas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que cuando tengo un solo cuerpo, si coloco una superficie, ¿sí?, a una buena distancia, por ejemplo, si yo pusiera aquí una superficie, que estuvieran estas más alejadas, y pongo mi superficie aquí, en realidad, aunque esta está jalando, está produciendo este flujo de las líneas, yo observaría a muy buena superficie que ya casi todas salen igual, casi todas son parejas. Bueno, si lo pongo aquí, ahí podría observar que salen casi todos a la misma distancia, depende de la configuración, ¿no? Este es un ejemplo, obviamente en la realidad, pues no es tan sencillito el dibujo, los campos están de otra manera interactuando, se deforman, etcétera, pero pues esas superficies por eso son importantes, ¿sí?, para poder medir la intensidad. Habíamos dicho que la ley de Gauss me va a permitir precisamente contar, medir esas líneas que salen y entonces conocer qué hay adentro. Y yo veo que el número que salen son muchas, pues entonces adentro está muy cargado, muy lleno de cargas, y si veo que son poquitas, pues hay poca carga, ¿no? La cantidad de carga es pequeña. Entonces, y habíamos visto que esas superficies gaussianas pues son muy pues nobles, y sabemos elegirlas porque nos permite conocer el número o la cantidad de carga que hay adentro, conociendo las líneas que atraviesan esas superficies, que son superficies imaginarias, no es que metamos ahí una caja o algo así, aunque físicamente pues sí lo podríamos representar de alguna manera, ¿sí? Ahorita les digo algún ejemplo. Entonces, la cantidad relativa de líneas de campo que pasan por unidad de área, ¿sí?, lo vemos siempre como unidad de área, aunque tengamos esta superficie, nosotros queremos área, entonces agarramos trocitos de área y vemos cuántas salen, y luego sumamos todas. Ya sabemos cómo vamos a sumar cuando son demasiadas que ya no las podemos contar, ¿sí? Entonces sumamos y conocemos cuántas son en total las líneas que salen de una cierta área, y por eso podemos conocer cuánto hay adentro. Entonces, a través del flujo, a través de estas líneas, de la cantidad de líneas que cruzan, está relacionado con la cantidad de cargas que hay aquí adentro contenidas, ¿sí? Independiente de todo lo que haya más, el exceso de cargas, recuerden que eso es lo que te da la carga de un cuerpo, el exceso de cargas, te lo voy a marcar precisamente con esas líneas que se están generando. Entonces, el campo, la longitud o la magnitud del campo va a ser proporcional a la cantidad de líneas por área. Si yo tomo un área y ya les dije hay muchas, pues es que el campo es grande, es intenso. Si tomo pocas, pues entonces el campo es ligero. Hay una línea ahí normal. Esta normal es muy importante para mí, por lo que ya les expliqué, bueno, para mí en general, para el tema, porque si ustedes pudieran dibujar o tener un material donde dibujan eso, imaginemos estas, pues como pantallas tridimensionales que están mencionando ahora mucho, que manejan, bueno, un ejemplo ya muy avanzado, pero es esto que usan en las películas de superhéroes, donde ponen como un cristal y ahí se ve todo, y lo puedes ver así como caja, y ves como un holograma de la figura. En realidad ya hay pantallas que recrean eso a través de
de otro tipo, no es propiamente un holograma, pero es otro tipo de tecnología. Y en el laboratorio había un experimento así, pero no sé qué le harían, que te permitía generar la figurita, y lo han de haber visto a lo mejor en las expo profesiográficas, que algunos llevan y ponen ahí las pantallas de televisión, nos ponen un sitio arriba y entonces se ve la figurita como que está ya en 3 dimensiones. Bueno, pues hay un tipo de tecnología para hacer este tipo de simulaciones. Si ustedes pudieran ver a través de eso los campos, entonces si una persona está parada de frente a donde está el arreglo, me diría, ah, mira, se ve muy tupido. Pero si alguien la ve de lado, pues nada más ve a lo mejor algunas rayas, si alguien lo ve desde abajo ve otras, depende de la configuración. Entonces, para que precisamente no nos pase eso, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un objeto y de este lado, por algún medio, lo que hicimos fue poner muchas cargas para este lado y del otro lado se quedó casi vacío y aquí solo hay unas cuantas. Entonces no va a haber lo mismo alguien de este lado, ¿sí? Va a decir, ah, pues hay muy pocas cargas. Y alguien si ve esta parte dirá, no, pues no hay líneas saliendo, no hay cargas. Pero si alguien ve de aquí, dice, no, si está muy concentrado de cargas ahí, ¿no? Si es muy intenso el campo. Entonces, para que no nos pase eso, utilizamos esas normales. Esas normales son nuestra guía para decir, ah, mira, sobre esa dirección, la dirección de la normal, que la normal ya sabemos que es un vector perpendicular a todos los puntos. Si esto tuviera patitas de araña, todas forman 90 grados con el plano. Entonces decimos, ah, en dirección de esa normal salen tantas líneas de campo, entonces tiene tanta intensidad del campo. Para eso usamos las normales aquí, para tener una guía de referencia, porque pues es complicado si siempre usáramos nuestro sistema de referencia cuando tienen cuerpos que son amorfos, ¿no? Entonces habría algunos, o sea, tendríamos lo mismo si empezamos a proyectar en X, Y, Z, cada quien vería dependiendo desde dónde reporte algo diferente. Pero si usamos una normal, para todos esa normal, que además hay una fórmula para calcularla, llaman el lista vectorial, pues ya, conociendo la normal de esa superficie, sabemos que por ahí están saliendo tantas líneas. Entonces esa es herramienta de vectorial y nos sirve para eso, para que tengamos todos el mismo punto de vista. Bueno, esa normal, en nuestro caso, pues va a ser de alguna manera proporcional al campo y, bueno, representa el número de cargas, perdón, la normal está por acá, esta es la normal. Este es el número de líneas. La normal va a ser proporcional perdón, las líneas van a ser proporcionales al campo y al área que están cortando, y la normal nos va a permitir saber cuántas salen en esa dirección, qué proporción de líneas, porque podría haber líneas para acá y para acá que no le van a afectar a esto. Recuerden que el coseno de 90 grados es 0, entonces las que no salgan en dirección de la normal que me interesa, no las voy a observar cuando esté observando las líneas que salen en dirección de esta normal. Para eso tendré que usar otra superficie con su normal. Un ejemplo de ellos es el cubito. ¿Sí? Si tiene en el cubo, recuerden que esa integral que vamos a hacer más adelante, pues la tienen que dividir en 6, en las 6 caras, y no es lo mismo una normal de esta cara que una normal de esta cara. Entonces, esta tendrá sus contribuciones dependiendo de las que salgan y si se puedan proyectar, pero las que salen para acá ya no se van a ver en esta, necesito mi normal de la otra cara. Pero bueno, el propio diseño del algoritmo para resolver nos da esa información. Entonces, ok, decíamos que esta es la fórmula, si proyectamos el campo sobre esas normales, las contamos en una cierta área, y entonces ya sabemos en esta área cuántas líneas de campo van a salir y se ven proyectadas en esta dimensión. Y eso me va a dar cuánto flujo sale por esa tapita, por esa área, ¿sí? Que es esta expresión. Pero si ahora ya saben, yo tengo un cuerpo muy grande, requiero tener suficiente información, pues hago esa área bien, muy pequeñita, también con sus normales, y ya saben que la herramienta que voy a utilizar, pues es precisamente integrar, ¿sí? Un ejemplo, agarro una pelota, empiezo a recortar de mi libreta de 5 milímetros cuadrícula, empiezo a recortar cuadritos, esos cuadritos van a ser mis planos, y empiezo a forrar toda mi pelota con esos cuadritos. Pues si yo quisiera contarlas todas, para evitarme estar pegándole todo eso, simplemente hago la integral sobre esa área, conociendo ciertas características, que eso es lo que aprendieron en vectorial, pero ya dijimos, aquí vamos a usar las regiones de integración más nobles, que son las esferas, los cilindros, ¿qué más que nos usamos? Esferas, cilindros, cubos, cosas que sean muy sencillas y que además ya conocemos para enfocarnos a lo que es la física, ¿sí? En realidad no les voy a poner los otros de una parábola que se corta con un plano en diagonal y que además por abajo va un casco el casco de una esfera cortándolo, porque pues esas rebanadas no me interesa a mí evaluarles análisis vectorial, me interesa que utilicen esa herramienta que ya tienen para la física. Y esta es la física precisamente, ¿sí? El flujo eléctrico que sale de un volumen arbitrario, ¿sí? Porque pueden ustedes elegir ese volumen, al final es imaginario, solo para encerrar sus líneas, va a ser igual
a integrar sobre el área con la que están encerrando y que eso les dé la carga total encerrada dentro de esta. ¿Por qué es la epsilon cero? Nosotros consideramos cuando vamos a integrar en el espacio normal que conocemos que estamos en el aire y ese es muy similar al epsilon cero, la permitividad en el vacío. Entonces dijimos, si fuera madera, pues esa isla y entonces la carga entre la permitividad verían, todavía aparte de hacer el cálculo, las verían, digamos, atenuadas, ¿sí? Porque hay una parte que ya no permitiría. Y hay muchos materiales que son así, que te aíslan. A lo mejor sí llegas a sentir cierto campo, pero necesitarías un medidor muy, muy preciso para poder verlo porque está aislando casi todo. Entonces, por eso es que está dividido. Es el flujo, pero también depende del material. Pero en nuestro caso, pues va el epsilon cero, porque al final lo que estamos encerrando es en una superficie, ¿sí? Que es el área, le llamamos área porque es de la superficie, ¿no? Es el área es lo que recubre, bueno, el área es, por fuera ya lo saben, es en 2 dimensiones, pero es lo que recubre un volumen. Entonces, esta esfera, esta superficie gaussiana que estamos utilizando es imaginaria, por lo tanto es algo que estamos metiendo ahí en el mismo espacio. Esto que hay aquí y esto que hay aquí es el mismo material, y esta que hay aquí, pues no es un material que pueda o no afectar de alguna manera las líneas que salen. Entonces, por eso es que es sobre el epsilon cero, la carga sobre esto. Pero si ya tuviéramos un material, también podemos encerrarlo en algún material, en una burbuja de vidrio, no sé, algo. Entonces ahora sí, habría que considerar la carga encerrada, está saliendo, pero también considerando que hay un material ahí que podría estar filtrando algunas líneas, o atenuando esas líneas, el número de líneas. Entonces, pues ya dijimos, esta va a ser básicamente la ecuación que nos representa la ley de Gauss formal para conocer cuánta carga tengo encerrada o cuánta carga tengo en un cuerpo. ¿Cómo? La encierro con una superficie, hago la integral sobre esa superficie y entonces encuentro el flujo de ese campo, que son el número de líneas que sale y que atraviesa esa superficie, y eso me permite saber qué es lo que tengo ahí adentro encerrado. Entonces, este ejemplo ya lo hemos visto, nada más aquí se los puse con los enunciados para ir escribiendo, porque la vez pasada solo lo hicimos paso, paso, paso. Aquí va ya desglosado, nada más sirve para recordar, el radio, la normal y el campo, todas salían de la misma dirección, porque ponemos la esfera alrededor y todas salen en la misma dirección, entonces eso va a ser constante. Por todas partes donde agarre diferenciales de área, siempre voy a observar lo mismo, siempre sale lo mismo. Bueno, aquí está el procedimiento, como es cerrada, el punto R siempre van a estar en la misma dirección, es coseno de 0, nos da un 1, entonces nos da un vector de campo en la dirección de ese radio, que es equivalente a mi normal, que eso fue lo que vimos la vez pasada. Eso va a ser constante en todos lados, en todas partes del círculo donde yo recortara un pedacito voy a observar lo mismo, entonces puedo sacarlo de la integral y decíamos ya solo depende de la integral. Y la integral de área de una esfera es bien conocida, es 4pi por radio al cuadrado, y seguramente en vectorial a veces hicieron ese ejercicio para mostrar que una doble integral te permitía calcular esa área, entonces 4pi por radio al cuadrado es el área de una esfera, ¿sí? Que depende solamente de su radio, y bueno, 4pi por el campo que es una constante. Y ahora sí, a través de la herramienta que me da física, que me dice que ese flujo que acabo de calcular hace un momentito es igual a la carga que tengo encerrada sobre la constante, pues hago esa igualdad. Aquí está el campo, que realmente es mi campo en dirección de el vector R del círculo, o sea, de las normales que salen por todos lados ahí, que son iguales, en este caso tienen la misma dirección que N, es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Aquí ya despejé porque recuerden que aquí salió 4pi esta cosa. ¿Sí? Sabemos que phi es igual a q sobre epsilon cero. Entonces sustituyo lo que vale phi, que es esto, lo que acabo de encontrar. Y de aquí puedo conocer cuál es el campo. ¿Sí? Al despejar me queda que el campo es la carga sobre este factor. Bueno, obviamente en dirección del radio. Es todo lo que voy observando en cada uno de los radios que salen. Esa intensidad tienen esas ondas. Bueno, esto es para fuera de la esfera. Esto lo medí fuera de la esfera de mi superficie gaussiana. Ahora, ¿qué pasa adentro? En una de las tareas que van a hacer ahorita de investigación, se dan cuenta que, o bueno, seguramente ya lo saben, pero es para recordarlo, que cuando ustedes colocan aquí muchas carguitas, digamos que cargan mucho este cuerpo, si esto fuera real, si fuera ahí una superficie de algún material, lo que va a tratar de hacer esto, dialéctica algo es, las cargas se van a separar que se repelen, entonces ellas tratan de hacer eficiente el espacio, y lo que va a pasar es que si yo meto una carga de prueba aquí adentro no va a sentir nada, porque todas mis cargas están aquí distribuidas. Entonces eso también lo veo a través del flujo, todas mis líneas de campo están saliendo.
no dieron vuelta y volvieron a entrar acá, sino que todas están saliendo. Entonces el flujo interno dentro de la esfera de la superficie gaussiana es igual a cero. Aquí no hay campo como tal. Otra manera de verlo es que si es homogéneo, yo puedo dividir a la mitad y voy a ver que todas las que salen aquí con esta dirección salen para este lado. Entonces, si lo hago de manera matemática, recuerden, si tengo una para acá y una para acá, esta componente se va a cancelar con esta. Pero como ahora es esférica, además tengo una para acá y una para acá, entonces esta se cancela con esta seguramente va a tener otra que se cancele, etc. Todas, aquí no suman, todas tienen su contraria y se cancelan. Entonces, dentro de la esfera, el flujo es igual a cero y pueden sustituirlo aquí y darse cuenta que también les va a salir cero. Bueno, aquí está, ¿no? Dentro del cascarón no hay líneas porque todas están saliendo. Bueno, vámonos a la contribución de hoy, que es para aplicar la ley de Gauss cuando tenemos un cable o un filamento, en este caso es un filamento, porque pues un filamento como los alambritos que vienen dentro de los cables, por ejemplo, de red, que cuando sacan son unos filamentos muy delgaditos dentro de los cablecitos de color. Esos filamentos, aún así, pues eso es muy grande, debería ser más delgadito. Pueden tener cargas, considerar que hay cargas aquí, con cierto signo. Realmente por didáctica usamos tenemos cargas que pueden colocarse una tras de otra, un collar de cuentas ahí que me forma realmente un filamento, ¿no? Entonces, ese filamento está cargado, que debo recordar que para analizarlo, como ahora el filamento es muy largo, pues ya no puedo sumar, porque además no son 10, ¿no? Pueden ser aquí 1000 y en un, no sé, micrómetro pueden ser 1000. Entonces voy a hacer uso de las herramientas de diferencial. Yo agarro un trocito, me doy cuenta que, agua. Ok, me doy cuenta que en ese trocito hay lambda. Lambda es la medida de la cantidad de cargas que hay. Esto es como, de alguna manera se le llama densidad de carga, cantidad de cargas que hay por esa unidad, en este caso de longitud. También hay densidad de carga, ya la hemos visto, por unidad de área o densidad de carga por unidad de volumen. Entonces, agarro un trocito de acá y digo, para este pequeñito tengo tal densidad de carga. Tengo lambda, pues por lo que vale lo largo que tiene. Pues ahora sí, ya saben que mi herramienta que corresponde para conocer cuánto hay en todo, pues es integrar. Si yo integro, ahora sí puedo conocer toda la longitud que me den. Es como si tomara un trozo, viera lo que pasa en él, me acercara suficiente y viera qué pasa en este, y luego lo replico para todos. ¿Sí? Integro desde donde inicia hasta termina y ya puedo conocer el total. Entonces, bueno, lo que vamos a analizar aquí es un alambre infinito que tiene esas cargas, ¿no? Van una sobre otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi superficie gaussiana más recomendable, si lo encierro en una esfera, no hay cosas que salgan por acá porque las cargas están acá. Cada vez que ustedes corten van a observar en cada corte como un sol. Quedaría un corte de una carga y saldrían así como vieron, esa donde es como un solecito que sale. Entonces, no hay cargas aquí y aquí, por eso es que se considera infinito. Se considera infinito porque para las dimensiones que trabajamos, un diferencial es muy pequeñito comparado con todo lo demás. No puedo ver los efectos de borde, digamos. Nada más me interesa ahí esto. Los recubro en un cilindro, no me interesan sus tapas, por sus tapas no están saliendo, ya sé que al corte son como solecitos y solo salen por la lateral, entonces hago lo mismo que en la otra. Y como es otra vez una de las superficies nobles, considero que coloco al centro, por lo tanto el radio es igual en todos lados, por lo tanto sale como una normal a la superficie, y además el campo también sale, solecito, siempre voy a encontrar una línea de campo que esté sobre el radio extendido, que es equivalente a la normal. Entonces, diferencial de área que yo agarre, en todos voy a observar lo mismo, por todos va a estar pasando esto. Por lo tanto, nuevamente es constante. Saco esa constante, integro mi superficie, que es lo que me resta aquí, la integral de área, pero pues ya sé que cuando tengo dos latas, me he visto en aplicado o en algunas otras en cálculo, entonces yo puedo considerar que extiendo mi lata y esto va a tener 2 pi por radio, que es el perímetro de estos círculos, y la altura. Entonces, esa es mi integral. Mi integral es esta área. Si lo hicieran con integrales también les va a salir lo mismo. Y el campo es que es constante, que todo sale igual. Nuevamente igualo, pero ahora mi carga encerrada sobre epsilon 0, pues ya sé que la carga ahora como es lineal es lambda por h. La carga total que tengo aquí encerrada es la densidad de carga, el número de carga que tengo, por toda la longitud que voy a medir sobre el epsilon 0 y despejo. Este es mi campo, ¿sí? A una cierta distancia para que sienta una carga de prueba colocada a una distancia alrededor de él. Son las líneas de campo que salen de esa superficie cargada, perdón, de ese filamento. Entonces, este es el campo. Y pues falta un ejemplo, pero ya no nos va a dar. Aquí termino 1:30, ¿verdad?
Sí, nos da Sí, tiempo. maestra. Ya yo estoy viendo el reloj, pensé que llegaba entera. Entonces sí nos da tiempo. Maestra, perdón Dime. que le interrumpa. En la diapositiva anterior dice radialmente hacia afuera del filamento. ¿A qué se quiere referir eso? A que todo tu campo lo vas a observar que sale lo que decíamos sobre el radio. O sea, si tú hicieras un corte en un cable, en un filamento, observarías que este es el filamento, ahí van las cargas y vas a observar que siempre sale así, radialmente y hacia acá. Para este ejemplo, ¿no? Que son cargas positivas. Si fuera negativa, observarías que entra radialmente. Sí, aquí, esta lo pusimos positiva. Esto es como un corte transversal. Eso observarías que siempre sale hacia los radios. Entonces, la dirección de tu campo va a ser radial en cada radio del cilindro hacia afuera. Si tuviéramos un filamento cargado negativo, entonces la observarías que es radial, también salen así, pero entran, tendrían dirección hacia adentro. Y como esta fue positiva, eso es lo que tú observas en cada rebanada que hagas de aquí. Cuando tú haces un corte transversal, observarías ahí lo que les digo el solecito. Entonces esta es la dirección del campo. Se observa para cualquier radio que tú tengas, pues tu pito, y ahí van a ir saliendo el campo va a salir así verías el flujo, como estos que están acá, pero obviamente cortado. Es para representar cómo sale. Este es el campo. Y bueno, lo pusimos porque, déjame ver, porque ya no le puse la R. O sea, aquí debería estar. O pones esto, o pones esto, que significa que salen en dirección del radio unitario, de cada radio. Entonces, es la dirección del campo. De hecho, tiene muchas direcciones, por eso usamos estas superficies, porque sale así. Es la manera mejor de representarlo, sale en dirección del radio. A lo mejor si tuvieras aquí algún aislante, dirías, pues sale en el cuadrante positivo, ¿no? En dirección del radio, en el cuadrante positivo, en los dos cuadrantes positivos en Y, no sé. Es una manera de explicar cómo sale para que quien lo lea pueda imaginarse que está saliendo de esta manera. Y si no, pues pones esto y ya también se interpreta igual. Sale en dirección de los vectores unitarios como radios. Ok, ¿Sí? maestra. Sí, maestra, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, vámonos con la distribución de carga. Ahora, ¿cómo le hacemos para medir el campo ya en un punto preciso, digamos? Yo tengo un alambre infinito, un filamento infinito por ahí, lleno de cargas, otra vez positivas, porque didácticamente es más recomendable que marearlos desde el inicio con negativas. Entonces, coloco una carga de prueba que ya sé que es positiva. Recordemos, esa carga de prueba no tiene una carga como tal, solo sabemos que es positiva, que su signo es positivo, porque si pusiéramos carga, pues ya a lo mejor esto se empieza a curvar, qué sé yo. Que de hecho así viene uno de los ejemplos, pero de los ejercicios de su tarea. Pero en este caso tenemos una carga puntual ahí en un cierto punto, que sé que la voy a colocar a Y distancia del alambre. Es un alambre infinito, nuevamente hablamos de longitud infinita, porque con respecto a las dimensiones que manejamos, pues estas son muy lejos, ¿no? A lo mejor si aquí es a nanómetros, pues que mi cable midiera 10 centímetros ya es enorme para él, ¿no? Entonces, por eso hablamos de longitudes infinitas, porque no nos interesan los efectos aquí en los bordes, nos interesa ver el contenido acá. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Sabemos que tiene una carga igual a longitud, o sea, una densidad de carga lambda por L, un cierto número de cargas por cada pedacito de longitud. Lo que queremos saber es qué siente esta carga puntual, qué sentiría una carga que coloquemos aquí debido a ese alambre, a la carga de ese alambre. Entonces, pues, ¿qué conocemos? Si solo agarráramos una carga, ya sabemos que con esta ecuación la podemos calcular, pero ahora no es solo una carga la que está interactuando con esta, son muchísimas. Pero en realidad pues, es tomar un diferencial y ver cómo este diferencial le afecta a esta carga de prueba y luego considerar todos los diferenciales. Entonces aquí van a entrar variables. ¿Qué variables? El punto donde está ya es fijo, ¿sí? La carga de prueba. Pero la distancia del diferencial va a variar. Si yo ahora agarro uno de este lado, lo que voy a tener... Ay, sí, porque luego se me pasa. Bueno, entonces lo que tendría... igual, ¿verdad? Me parece parábola. Lo que tendría es que, si está aquí mi diferencial, pues el radio entre el diferencial y el punto de prueba va a ser más grande. Pero si yo elijo simetrías, que es lo que siempre hemos dicho, si elijo simetrías adecuadas, en este caso yo voy a colocar, aunque sea infinito, mi filamento, o considerado infinito por lo grande que es, yo me voy a colocar a la mitad del filamento. Así establezco una hipótesis, parto de que me voy a colocar justo a la mitad del filamento, y ahí ya sé a qué distancia, pero a la mitad. Si eso pasa, yo voy a generar una simetría. Lo que esté pasando de este lado también va a pasar de este lado. Entonces, lo que observaré de un diferencial de este lado es lo mismo, o bueno, es similar a lo que voy a observar de un diferencial de este lado.
Entonces esta línea que viene aquí, que une el diferencial con la carga, también va a estar, no me quedó, pero bueno, del otro lado. Sí, digamos que son esas dos. Entonces lo que pasaría con estas es que voy a tener una que me va a estar aventando la carga para este lado, pero del otro lado, como tengo, se supone homogéneamente distribuida mi carga, voy a tener otra línea que la va a estar aventando para acá. Entonces de aquí, ¿sí? Simplemente de la parte, digamos, gráfica, yo ya sé que esta tiene una componente en X y una componente en Y. Y que para cada pedacito de acá, la componente en X va a tener su equilibrio del otro lado. Entonces, que tenga una igual a la otra significa que en X, la componente en X de ese va a estar. Pero las componentes en Y sí. Como ambas van a estar hacia arriba, cada vez que tenga Y, pues por vectores o por paralelogramos, se van a contribuir una a la otra. Entonces, ya solo de la parte gráfica puedo desechar esto. Por eso son importantes las simetrías. No me va a interesar calcular en X, porque ya sé que para cada parte que aparezca aquí, como es simétrico el sistema, de este lado aparece una y me la va a cancelar. No me interesa qué está pasando en X. Pero quiero saber qué pasa en Y para saber con qué intensidad va este alambre está aventando a una partícula que colocar aquí. Entonces, y ahí es donde dijimos, pues se puede volver a usar el principio de superposición, solo que en lugar punto, punto, voy a usar punto diferencial de carga, punto diferencial de carga, punto diferencial de carga, pero pues si es infinito es imposible hacerlo a mano, ¿no? Entonces para ello voy a hacer uso de las herramientas que ya tengo de cálculo. Y unas de ellas pues son precisamente el, el cálculo de las integrales, ¿no? Entonces ahí está explicado lo que les acabo de decir. Entonces, del diagrama ya sé que la contribución en X no va a tener sentido, ¿sí? En X todas se van a ir cancelando una a una, pero en Y sí. Entonces, mi diferencial del campo va a ser igual a 2 veces en dirección J, cuando se sumen, del diferencial proyectado en Y. Es decir, esto lo que me está representando es esto. Esto es mi diferencial proyectar. ¿Cómo lo proyecté? Pues a través del coseno, el cateto adyacente. Esto es el cateto adyacente de. Entonces, para poder conocer qué pasa con un diferencial, ya sé que hay uno del otro lado, entonces va a pasar 2 veces en la dirección de J, la proyección de ese vector de campo en Y. Esa es esta expresión. Empiezo a sustituir lo que ya conozco. Ya sé que el campo es igual a la constante K por la distancia que hay entre ellos, por la carga sobre el radio, pero aquí pues tengo que considerar que mi diferencial, dependiendo de dónde esté, va a cambiar esto, porque tengo un triángulo, ya lo están viendo de ahí, tengo un triángulo que este punto ya es fijo, esto no se va a mover, entonces esta Y, pues no tengo problema, esa es una constante, está Y a Y metros. Pero el diferencial, si lo agarro acá, pues el ángulo va a cambiar y va a cambiar el radio. Este radio, o esta distancia va a ser menor. Si es aquí, va a ser mayor y así conforme me vaya alejando del alambre, pues va a ser mayor esa R. Entonces, tengo una dependencia ahí de el ángulo con el cateto opuesto para ese ángulo. Y este es mi ángulo, pues este es el ángulo, ¿no? Entonces, ahora mis ángulos van a estar medidos así. ¿Sí? Lo que voy a hacer, pues es tomar en cuenta eso. Ahora, esa de Q que aparece aquí, recuerden que como es una línea, pues equivale a un diferencial de carga, ya lo vimos un ratito, es la concentración de cargas que haya en un diferencial, bueno, aquí lo ponemos X, porque el alambre está colocado en el eje X. Entonces, ¿sí? Lo que sienta la carga, en lugar de poner carga, estamos poniendo la densidad de carga, que es Q, igual a L por, no sé, por la distancia, que la voy a poner como, ¿qué será? Por B. Pero en realidad es la cantidad. Como solo tengo un diferencial, pues tengo que primero considerar eso, un diferencial como lambda, que es así, es constante, las cargas que tenga ahí van a ser constantes, pero el trocito, la medida del trocito que decida yo elegir, pues ese sí va a variar. Bueno, y ahí sería de. Ok. Entonces ya sustituí todo lo que tengo. Esta R, recuerden que si yo tengo un vector unitario, es equivalente a tener R sobre un módulo de R. Entonces, me va a interesar la dirección que ya le estoy sacando con esa trigonometría, bueno, con la trigonometría, y esta R se la voy a aumentar aquí abajo. ¿Ves? Porque ahora van a cambiar cada uno de estos, no es solo un vector, sino cada uno de ellos va a ir variando. Cuando teníamos
superficies como esferas y cilindros, el R siempre era el mismo, entonces también era constante, pero aquí no. Aquí hay una parte que sí va a variar, que es precisamente el radio, ¿no? El vector radio, el radio como tal. Entonces, el módulo, pues, les digo, lo ponemos aquí. Entonces, ahorita, ya está. Entonces, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Bueno, sabemos que desde donde debo integrar mis límites de integración, pues van a ser desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Todo el alambre mide L y me estoy poniendo al centro, pues L sobre 2 va a ser para acá y L sobre 2 para acá, considerando que esta era la medida, este sería el 0. Esto sería lo que vale L. Entonces, mis límites de la integral ya sé que van a ir desde menos L sobre 2. Dijimos que por simetría lo que pasa de este lado, pues está pasando de este lado. Entonces, tengo la contribución 2 veces de la suma de las contribuciones de ambas. Eso ya lo deduje hace un momento. Sustituyo, saco todo lo que para mí sea constante y hago la integral solamente sobre lo que está variando. Y lo que está variando en mi caso, pues es precisamente los radios. Lo que van a variar es la suma sobre todos esos radios. Cada vez que me aleje, el radio va a cambiar. Esto, se utilizaron letras porque ya saben que quizás es un poco extenso para hacerlo de manera general, pero si tuvieran valores numéricos, esto es equivalente a hacer una integral normal de las de cálculo, de dx sobre x cuadrada, por ejemplo, más 9 a la 3 medios. Entonces, si recuerdan, para hacer esto tenemos que hacer una sustitución trigonométrica. Entonces, y depende de si este signo es menos, si el que es menos es el x cuadrado, si ambos son más. Como ambos son más, pues la que se utiliza es esta. La de 1 más tangente igual a secante cuadrado. Entonces, eso ahí en cualquier libro o hay videitos, es muy sencillo, se hace un cambio de variable para poder hacer esta integral. Entonces, no estamos haciendo física, esta parte de aquí es solamente cómo hago la integral. Cómo hago la integral considerando que esto es constante, ¿eh? No es que sea una integral de varias variables, es una integral sencilla en diferencial de x, pero como no tenemos valor, la lleva la y, por eso lo pusimos, pero es una constante en realidad. Les digo, es equivalente a esto. Se hace el cambio de variable, se sustituye lo que equivale el d de x ahora en términos de teta y lo que vale en la x más y. Esto es equivalente a parametrizar, pero en realidad lo ven desde cálculo antes de ver parametrizar. Lo ven desde cálculo como sustitución trigonométrica. Son esas de los triangulitos, donde ven si es a más b o si es a menos b o si es, a más x o si es x negativa o si es la suma de las dos. Para estas, que es un signo más, y cuadrado, bueno, raíz y raíz, corresponde la tangente. Entonces se hace la sustitución trigonométrica, se hace la integral, esto es incluso ya la paquetería de calculadores en su celular, o Wolfram, o GeoGebra, o bueno, todas las que hice los hacen. Se encuentra que la integral, y después de la secuencia, para que recordaran eso, que la integral va a quedar de esta manera. Entonces, vamos a darnos cuenta que el seno del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto, que es la x, sobre el radio. Entonces, porque la y es fija. Y si sustituimos esos valores, pues lo que tenemos es en realidad esto. Le digo, se ve largo porque no tienen valores numéricos, pero pues en realidad es esto. Va a ser y, la distancia de donde vengo es la L cuadrada sobre 4. Es L sobre 2, pero al elevar al cuadrado, les queda L cuadrado sobre 4. Todo lo demás es constante. Y bueno, esto, ya cuando lo tenga numérico, que es como son los ejercicios que tienen en las evidencias, lo que les está diciendo es que una partícula de prueba colocada a la distancia y, ¿sí?, a la distancia y de un alambre, va a sentir, de un alambre cargado positivamente, va a sentir que le empujan con esta intensidad y ese vector resultante de todo el alambre va a estar en dirección de y, positivo. Entonces, por aquí, el eje y el otro y positivo. Entonces, les digo, esta es la deducción. Sí hay que hacer algunas cosas parecidas, pero bueno, lo importante es ver que a través de las integrales yo puedo sumar sobre todo los diferenciales. O sea, siempre puedo analizar, como extraer una pequeña muestra, analizar qué pasa con esa muestra y luego a través de integrar encontrar qué pasa con el total, ¿sí? Entonces el punto de un poquito de complejidad, se puede decir, es que recordemos o tengamos a la mano nuestras fórmulas de integrales, sobre todo porque creo que todavía les falta llegar ahí no, ustedes ya lo vieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, métodos de integración, porque depende de lo que me salga, pues es el método, por eso luego ¿sí?, se van hacia otro lado, ¿no? Hasta aquí el planteamiento físico, pues les digo, es la parte de encontrar hacer las simetrías y encontrar cómo está funcionando, cómo está funcionando el campo en el punto. Eso lo podemos visualizar de alguna manera con
con lo que ya conocemos, y luego para hacer ya la suma y conocer el número o conocer el valor, pues hay que utilizar las integrales. Entonces, en las notas que le subí viene otro de estos, nada más que ahora viene vertical. Lo pueden leer ahí, ahora viene vertical y viene un punto aquí. Ya resuelto, ejercicio resuelto, y también en los videos. Entonces, por eso les pedí que lo revisaran si tienen dudas, para que si surgen alguna duda que sea de lo que les comentaba hace un momentito, del background, no tanto de lo que estamos viendo en física, que me digan para que podamos hacer un pequeño repaso a lo mejor de algún tema o algo. Esto de integral no se los di, les digo, nada más lo extendí porque están los métodos. En cualquier libro lo van a encontrar, si es sustitución trigonométrica, integración por sustitución trigonométrica. De la otra parte, la parte trigonométrica, pues sí hay que hacer más ejercicios, aunque los que les puse no son tan complicados como este, pues como siempre es el de la deducción, pero necesito que empiecen a revisar sus ejercicios para que conforme surjan dudas, yo creo que vamos a hacer, para estos temas vamos a tener que hacer clases completas de puros ejercicios. Y para la siguiente, sé que ya tenemos que empezar las exposiciones, pero exponen algunos y les voy a preparar algunos ejercicios que resuelva yo en clase para que vayan familiarizándose con esto, ¿ok? Sí sé que es mucha matemática, o sea, algo que no es propiamente de física junto, entonces hay que agarrar práctica para resolver, ¿vale? Bueno, ¿dudas? Dicen un montón, nada. Sí, sé que son temas un poco largos, recuerden que esto es la deducción, ya cuando hacen los ejercicios es un poco más directo todo, y además la mayoría son numéricos, y si son en términos de letras son más sencillos, para que no son tan largos los ejercicios que tienen que hacer como este. Esto fue una deducción, las fórmulas ya ahí están, es cuestión de entender y de ver de dónde van a sacar material para resolver los ejercicios. Entonces eso, pues hasta que empiecen a resolver podrán notar si hay algún conocimiento del que todavía no tengan, digamos, mucho manejo y requieran aclararlo o que se haga alguna deducción. ¿Okay? ¿Algo está pesado? Más o menos. Sí, un poco. Sí, ¿verdad? Dije, sí, yo lo sé. No, sí, ese es el punto. El punto es que es mucho material, les digo, la física es muy poquita en esta parte y hay mucho material de vectorial, de cálculo de trigonometría y geometría analítica, entonces, y álgebra. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? La parte buena es que igual que en leyes de Newton, toda esa parte tiene un algoritmo, es decir, una vez que ya planteamos, es lo mismo, es plantear, ver las simetrías, hacer nuestro diagrama, extraer lo que vale la densidad de carga, ver si es continua o no, sacarlo de la integral, y lo pesado a veces es la integral, pero los ejercicios que les dije son un poco más sencillos. Este es como más pesado porque no tenía números. Ya los que tienen la mayoría tienen ya valores, entonces ya no tienes que estar también considerando que si es variable y que no. Eso por un lado. Y segunda, la parte buena de esto es que tanto aquí como en ay, perdón, me cayó el audífono. Tanto aquí, sí, ahorita te digo, bueno, tanto aquí como en magnetismo vamos a seguir utilizando este tipo de superficies gaussianas y todo, entonces se va reafirmando, o sea, lo volvemos a utilizar y lo volvemos a utilizar de otras maneras, pero lo volvemos a utilizar. Entonces, pues la intención es que en algún momento, a base de repetición y de hacer ejercicios y de todo, vayan un poquito comprendiendo. Les digo, yo entiendo perfectamente que no es la situación general, que cuando nosotros estábamos en presencial, la forma de muchos profesores de enseñar es muy diferente a la de ahorita, o al revés, ¿no? Que no adaptaron sus clases y tienen que como dar su clase normal, ¿no? Pensar que porque están viéndonos cómo explican en el pizarrón ya entendieron todo y todo esto, y falta la interacción y todo eso. Entonces, sí lo entiendo. Pero no se estresen mucho, vean los ejercicios, y ya conforme surjan las dudas en los ejercicios de evidencia, verán que una vez contestadas uno va entendiendo, ok, salí de aquí, ok, las fórmulas son esto. Esta es una deducción y ahí tienen la fórmula, y no siempre tienen que hacer deducciones, por eso es que ya estamos utilizando cosas que ya están de alguna manera deducidas, ¿no? Y simplemente entender de dónde, porque si requieren al menos esa parte de poder plantearlo. Entonces, revisen sus ejercicios y en la siguiente les hago un par de ejercicios. Les puse varios resueltos también con esa intención. Siempre que tengan dudas, anótenlas y pregúntenlas. No importa si tenemos que interrumpir una clase para solamente ver dudas, estaría bien, sobre todo en estos temas que ya son como que más nuevos, ¿no? Todo lo anterior probablemente ya lo habían manejado de alguna manera, pero pues estos sí empiezan a hacer nuevo planteamiento y requieren mucho de las bases de análisis vectorial, que a su vez pues requerían de cálculo, requerían de álgebra, requerían de geometría y de trigonometría. Entonces,
pues echarle ganas, no queda de otra, pero no se me estresen tampoco. Ya veremos la manera de que vayan comprendiendo e iré buscando el material para irlos apoyando. Si no hay otra duda. Y de Juan Antonio, de vectorial, pues una opción es que, no, pero es que es mucho material, que les diera acceso a mis clases o sea, mis aulas de vectorial, pero creo que no es lo que necesitan ahorita. Podemos hacer una clase de puras herramientas. Si lo creen necesario, podemos hacer una clase de puras herramientas. Como lo hicimos con la de vectores, de suma y esto, hacer como un ejercicio, una tareita y luego detectar qué hay que explicar. Podemos verlo. Yo les recomiendo mucho los videos que les pongo, que creo que ya les había explicado, son de Slim nos paga, son de Harvard, de Estados Unidos, y Slim está pagando que se hagan las traducciones y que se suban los del Khan Academy, y vienen muy buenos. Entonces vienen de todo esto, o sea, a los niveles. Si tú quieres ver, por ejemplo, integrales trigonométricas, vas y pones integrales trigonométricas y te da un videito de 6, 8, máximo 12 minutos. Bueno, algunos, cuando ya son ejercicios muy complicados, se tardan más, pero te dan una clase rápida y pues lo puedes ver las veces que quieres y ya sacar dudas, etcétera. Entonces yo les recomiendo mucho esa herramienta, porque a veces cuando vemos en videos, sí hay profesores muy buenos que explican muy bien, pero en realidad ya agarraron un estilo y no es tan didáctico, sino es su estilo. Quien ve muchos de un profesor, pues los va entendiendo. Pero lo más recomendable es herramientas que sean de tipo didáctico, totalmente de corte didáctico, y esas que les pongo de Khan Academy tienen eso. O sea, es tema que no ven y tienen muchísimos temas. Quien ya ha explorado la plataforma, tienen álgebra, matemáticas, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, álgebra normal, álgebra plana, álgebra moderna, y tienen parte de programación, o sea, son muchos temas. Algunos están en inglés, pero ya la mayoría, les digo que ya es bien su fundación altruista hizo que ya tradujeran muchas. Y en hable el inglés, pues perfecto, tampoco está tan difícil de comprender, es como el de las palabras que les haya puesto, que realmente la terminología es comprensible, entonces así están en esa plataforma. Yo se las recomiendo mucho. No son pesados y de una manera muy sencilla es como si te estuvieran dando la clase de ese tema, ¿no? Entonces, les recomiendo ver ese y de todas maneras, si tienen dudas, pues sientan con la confianza de preguntarme, ¿no? Pero así, más que decirte, te voy a mandar un escrito, creo que lo más sencillo son videos, y son videos que sí sean confiables, porque de pronto vemos videos que nos confunden más o que alguna parte se la sacan de la manga o la explican raro, y entonces eso hace que la comprensión que ya ibas teniendo del video, pues ahí te vuelva como que a sacar, ¿no? Porque la misma lógica que ya han desarrollado ahorita por sus clases, como que te marca que no estás, no lo entiendes porque falta ese paso, ¿no? Entonces, Khan Academy es bueno, ¿no? Muy, muy bueno para ese tipo de situaciones donde sintamos que tenemos cierta deficiencia o falta de práctica en algo, es la sugerencia. Por ejemplo, véanlo en un libro, la parte de sustitución trigonométrica, véanlo, es un tema como tal, si no se acuerdan o si no lo vieron, o no lo vieron suficiente tiempo para que haya quedado bien afirmado, pero vean el video en Khan Academy de sustitución trigonométrica y ahí se lo van explicando muy rapidito. Y ya ustedes decidan cuál es el material que más les acomoda. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, y en el caso de que me pregunta Juan Antonio, algunas veces hasta que resolvemos ejercicios nos damos cuenta que es que pues no entendí bien la parte de integración o la parte de sacar una normal o la parte de proyección o la parte de la integral iterada. Entonces eso siempre anoten en la libreta para que cuando tengamos clase me las puedan comentar. Porque es importante, yo he procurado contestarles en el Hangouts a todos los que mandan en individual, pero muchas veces le ayudamos a nuestros compañeros con las dudas. No sientan o sea, no lo vean como, ay, es que estoy preguntando, porque luego sí escucho cuando es que a lo mejor es una pregunta muy simple, pero es que no hay preguntas simples. Así como tú podría haber 15 que tienen esa duda, o incluso por el grupo, o alguien que no la tenga totalmente clara. Entonces, siempre las preguntas son buenas, ¿sí? Aunque les parezcan simples, aunque después digan, pues sí sabía, no me acordaba, o hasta ahorita que lo dijo ya lo relacioné, son importantes, ¿sí? No vean como preguntas simples. Todas las preguntas son importantes para retroalimentar a sus compañeros y a muchos les sirve. Entonces, pues, les digo, sí es necesario que nos vayamos un poquito más lento en las clases ahorita, porque usemos clases totalmente para ver esas dudas, está bien, hay que hacerlo. ¿Sí? Casos que alcancen al menos un nivel aceptable en la comprensión. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues empiecen a hacer sus ejercicios. ¿Sí? Y no solo el que les toque, intenten los otros para que vean realmente dónde aparecen sus dudas. Nos estamos viendo, váyanse a descansar, que esta semana ha sido pesada y me apuro a calificar tercer parcial para ya mandarles ahora sí ya no solo un corte, sino el primer.
ahí la llevan, a uno que otro sí ya va ahí arrastrando un poquito la calificación, pero ahí la llevan nada más. Ya ahorita que vea que sume con el último datos. Cuídense mucho y tengan bonita tarde. Gracias, maestra. Hasta luego, profesora. Bye. Hasta luego, profesora, gracias. Cuídense, descansen. Profesora, hasta luego. Bye.